Entonces, amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos separado para estar contigo. Oramos, Señor, porque este sea un tiempo glorioso, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Y oramos, Padre, para que tú le des la palabra, le des el pensamiento tuyo, Señor, al pastor Leo Castro, para que pueda transmitirnos esa palabra fresca, poderosa, eficaz, que siempre, Señor, tú tienes todos los sábados para nosotros. Gracias, Señor bendito. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir de ti y oramos, Señor, por los que estamos conectados y también por los que se irán conectando, Padre, para que disfruten de este tiempo contigo. Gracias, Señor. Te pedimos protección, pedimos dirección y también te pedimos, Señor, revelación en este tiempo para que podamos gozarnos contigo y con tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, ahí mientras la gente se va conectando, yo creo que todavía están en el Pacific Time, están en el tiempo mío que no se han levantado. Pero bueno, el que si es solo para nosotros, así que suelte la pastor, la palabra que el Bueno, Señor tenga esta mañana para su pueblo. ok. Bueno, vamos con la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Quiero compartirles en el libro del profeta Daniel, libro del profeta Daniel. Yo creo que uno de los hubieron grandes intercesores en la Biblia, como Abraham, por ejemplo, que pudo interceder por su sobrino Lot para que ese juicio contra Sodoma no le afectare a él en gran manera. Vemos a Abraham también como, bueno, Abraham el primero, Moisés intercedió por su pueblo cuando Dios quiso destruirlo, y esa intercesión de Moisés hizo que Dios le diera una oportunidad al pueblo de Israel en el desierto. José fue otro gran intercesor, pudo interceder por su pueblo a través del sueño y la visión, y él pudo mantenerse firme en lo que Dios le había mostrado de ser un gran gobernador, y que a través de su liderazgo pudo sostener a su propio pueblo de la hambruna que se asomaba. Y asimismo, considerando al profeta Daniel como otro de los grandes intercesores que ha dado Israel. Me llama poderosamente la atención que siempre los gobiernos de turno fueron asesorados e influenciados por profetas y hombres de Dios. Y que cuando no hay palabra, el pueblo se desordena, ¿no? Por eso Pablo nos manda que estemos orando por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Cuando vemos en nuestros países latinoamericanos, cuando los gobiernos se alejan de Dios, establecen leyes en contra de la moral de Dios, vemos cómo esos pueblos sucumben, son destruidos, son llevados a la pobreza, son llevados al dolor, a la miseria. Pero la pregunta es, ¿dónde estuvieron los hombres de Dios? ¿Por qué no confrontaron? ¿Dónde estaban los Elías, que pudo confrontar ese gobierno nefasto del rey Acab con una asociación eh, descontrolada, porque se alió a aquella mujer llamada Jezabel, que introdujo el culto pagano a la nación de Israel, llevando a pobreza, a destrucción, elevando culto a esos dioses. Sinceramente, en Venezuela, cuando implantaron en su moneda las tres potencias, llámese María Leonza, el negro Felipe, el indio Guaitimpuro, y establecieron esas potencias, entre comillas, en la moneda. Inmediatamente yo dije, yo fui en el 2010, cuando aún estaba Chávez en el gobierno, y cuando metieron esa ley de establecer esas potencias en la moneda, y yo dije, se van a ir a destrucción. Y así fue. Entonces, siempre en las escrituras vamos a ver el ministerio profético al lado del gobierno, para que sean asesorados, dirigidos
improntados para que los países no caigan en desgracia. Lo vimos también en Argentina, en estos gobiernos del kirchnerismo por más de 20 años, como una economía poderosa. Yo estuve allí en el 2002, cuando habían hecho la ley de la convertibilidad, el 1 a 1, y yo alcancé a estar allí, vi coletazos de esa gran bendición, y luego cómo se sumergió el país en una oscuridad terrible hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a considerar cómo Dios levanta a Daniel y es colocado allí en Babilonia para trabajar a 4 reyes. Consideremos esto, mire, Daniel trabajó para 4 reyes y cada rey le enseñó a Daniel una lección de vida que hasta el día de hoy nos puede afectar positivamente. Lo primero que aprendió Daniel cuando llega a Babilonia de estos 4 reyes es que Nabucodonosor le enseña a siempre mantener la humildad, no importando la posición donde nos lleve Dios. Ustedes saben que en Dios vamos escalando niveles. Jesús crecía en niveles. Todos crecemos en niveles a medida que vamos desarrollando el ministerio. Y Nabucodonosor, Dios le entregó todos los pueblos y naciones bajo su mando. Solo que un día él sale a ese palacio, a ese jardín, en su palacio, el jardín colgante, una de las 8 maravillas del mundo de aquel entonces, y dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí con mis manos. Y por pensar él así, no reconocer a Dios, el hombre cae como una bestia y tiene que vivir a la intemperie recibiendo el rocío de la madrugada. Le crecían las uñas como uñas de animales y perdió el razonamiento. Y estuvo allí humillado por 7 años hasta que reconoció a Dios como el Dios de las alturas y el Dios en todo tiempo. Entonces, es ese primer principio en la vida de Nabucodonosor le enseña a Daniel a mantener la cordura, a mantener la humildad, porque Daniel iba a ser transicionado en 70 años a ser un gobernador en Babilonia, con mucha influencia política, con mucha influencia religiosa, con mucha influencia inclusive económica. Daniel recibió muchos dones, muchos talentos por el servicio en 70 años a esos 4 reyes. El segundo rey le enseña a Daniel. Ustedes saben que el hijo de Nabucodonosor, cuando es puesto en posición de gobierno, este hombre hace una fiesta y con todos los príncipes, pero la fiesta tomó otro color y se fueron a la lujuria, a la laxivia, se fueron a las orgías y utilizaban los utensilios de la casa de Dios para embriagarse. Lo más terrible es que aparece la figura de una mano. La mano en la Biblia es simbolizada como el juicio de Dios, también representa lo apostólico, también representa cobertura. Acuérdense de aquella mano pequeña que Elías le dice al criado que vaya a ver la nube, y la nube tiene la figura de una mano. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Job dice, me ha tocado, una mano me ha tocado. Entonces, esa mano aparece y escribe en una pared un jeroglífico que el rey queda espantado, queda en shock porque ve la mano escribiendo en la pared y manda a llamar a los magos para que den la interpretación y nadie puede interpretar, solo Daniel pudo interpretarla y dice que el rey fue pesado en balanza y hallado falto. Cuando Daniel le da la interpretación a este rey, este hombre expira inmediatamente, cae muerto. De lo segundo que aprende el rey Daniel del rey hijo de Nabucodonosor es el respeto a lo santo, el respeto a lo sagrado, a lo consagrado, a lo apartado, a lo que ha sido consagrado para Dios. Entonces debemos que tener ese respeto hacia lo que ha sido apartado para Dios. Lo tercero, que Daniel
lo tercero que aprende Daniel es que cuando hacen un edicto para que Daniel no orase por espacio de 30 días, Daniel entiende que lo que pretende el enemigo es robar su vida de oración. Y eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Robar su vida de oración. Y Daniel, escúcheme bien, es por esa causa, Augusto y Enrique, Dios les dio a ustedes el ministerio de orar sin cesar. Y ese es el secreto del éxito de todos los ministerios que tuvimos allí en Medellín. El éxito de nuestro ministerio está basado en la oración intercesora. Y yo creo que Dios nos llevó allí para mostrarnos eso, Augusto, que no podemos desarrollar un ministerio eficaz, excelente, asertivo, demostrativo, si no tenemos un ministerio de intercesión. Y qué bueno que orar sin cesar sea el apoyo, la base para todos los que pudimos estar allí. La razón por la cual de ese congreso es precisamente para que veamos esa gran verdad ahí y que está trazada y que está fundamentada en las escrituras, que la intercesión yo le llamo el ministerio invisible, el que no se ve, porque si normalmente las intercesiones son de madrugadas o de altas horas de la noche donde nadie nos ve, pero es lo que gerencia, es lo que sostiene después, lo que se hace en oculto, es lo que después bendice, como dijo Jesús, lo que oremos en secreto se manifiesta después en público. Entonces, por eso yo doy gracias a Dios por orar sin cesar, que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo, que Dios nos va a dar éxitos ministeriales cuando comprendamos lo fundamental que es la oración. Y Jesús también nos dio ejemplo de eso. Jesús oraba intensamente en la madrugada, oraba aún en los momentos cumbres de su ministerio, cuando iba a ser entregado ahí en el huerto de Semaní, lo vemos derramando lágrimas, lo vemos derramando sangre en esa oración intercesora al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. Entonces, la oración intercesora, Daniel entiende eso con el tercer rey, pero el cuarto rey también le enseña a Daniel, porque Daniel es contemporáneo con Esdras, es contemporáneo con Nehemías, es contemporáneo con Ageo. Ellos están en el exilio, en la deportación. Y cuando uno de estos hombres llamado Nehemías, Artajerjes, ve la angustia de él, la tristeza de él, le pregunta, ¿por qué estás así? Entonces él dice, que yo no puedo estar alegre si los muros están caídos, o sea, los muros de la ciudad, el templo en destrucción. No, es que no podemos estar contentos, felices, no podemos estar alegres si la obra de Dios no está avanzando, si la obra de Dios está estancada, si la obra de Dios está ahí. Entonces, este hombre le dice a Nehemías qué es lo que él necesita, qué es lo que necesita. Y claro, muchas veces nosotros hacemos la obra de Dios y dentro de la obra hacemos obra social, comedores, comida para niños, atendemos viudas, atendemos a los menesterosos, a los más afligidos, y el gobierno tiene un presupuesto anual, llámese gobiernos gubernamentales, regionales, locales, departamentales, nacionales, tienen recursos, pero que está esperando que la iglesia que lo está haciendo gratis haga proyectos y los presente delante de esos gobiernos de turno, llámese local, regional, nacional, y esos recursos van a ser soltados para lo que ya tú has venido haciendo. ¿Cuántas familias has restaurado y que esas familias disfuncionales, la cabeza era un drogadicto, un alcohólico, un violento? ¿Cuántas personas hemos restaurado en nuestras iglesias? Y lo hacemos gratuitamente porque damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Sin embargo, los gobiernos tienen presupuestos
para ese tipo de trabajo, buscando ONG, pero nosotros tenemos que aprender a hacer proyectos sociales, que esos recursos del Estado van a venir a nuestras manos. Eso nos enseña Daniel. Entonces, los 4 reyes le enseñaron a Daniel humildad, sencillez, cuando alcancemos una posición bien alta de nivel, porque Nabucodonosor dijo, esto me lo entregó mi fuerza, construí Babilonia con mis manos, y cae como un animal. Entonces Daniel aprende de eso, de esa experiencia, la humildad. Del segundo rey aprende a honrar lo santo, lo consagrado. El tercer rey le enseña a Daniel a no claudicar en nuestra vida de oración, que es lo fundamental en nuestro ministerio. Y el cuarto rey le enseña a Daniel a que hay recursos económicos sobreabundantes para cada uno de nuestros ministerios, que también hacemos obra social sin tú darte cuenta. Muy bien, pero ahora vamos a la lectura. Daniel capítulo 1. Capítulo 1, Daniel. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Muy bien. Vuelvo al énfasis. Una vez estuve predicando en Venezuela, en Punto Fijo, hace muchos años, y el pastor allí tenía un proyecto de establecer una iglesia para 5,000 personas, pero estaban estrechos en una iglesia que tenía capacidad para 200, y cuando le dimos esta palabra, él la tomó, hizo el proyecto, la presentó, y eso en tiempo de crisis, y el gobierno desembolsó. Hoy está ministrando en esa iglesia, en ese local que abarca a 5,000 personas ahí en Punto Fijo. Entonces, hay recursos para nuestro ministerio, hay recursos de parte del gobierno. Simplemente hagamos la diligencia. Diligencia es hacer la fila, diligencia es hacer el trámite, diligencia es hacer lo que nos toca hacer, lo humanamente posible, para que Dios haga lo divinamente posible. El quitar la piedra lo hacía el hombre, era la diligencia, pero la resurrección de Lázaro lo hace Dios. El pedir vasijas prestadas era una diligencia humana, pero la multiplicación del aceite lo hacía Dios. O sea, Dios nos va a pedir a que hagamos lo humanamente posible, que Él se encarga de hacer lo divinamente posible. Daniel, no, según los estudiosos, no pasaba de 30 años cuando fue llevado al exilio. Dios le entregó a Nabucodonosor para que entrara a la tierra de Israel, a la tierra de Judá. Este Joacim fue confrontado, eh, fue exhortado por Jeremías, mas él no escuchó la palabra de Dios, fue sordo a la palabra de Dios. Y un gobernante que no pone oído a las instrucciones de Dios llevará al precipicio a su nación.
Ese es el principio. Siempre Dios puso delante de gobernantes el ministerio profético, porque cuando no hay dirección de parte de Dios, el pueblo se va a desenfrenar. Entonces, entonces la pregunta es, ¿cómo Daniel, siendo un hombre de Dios, siendo un consagrado de Dios, le toca vivir la deportación, el exilio, por culpa de un gobernante que no quiere escuchar a Dios? Entonces, a pesar de que no es lo que Daniel quiere y es arrastrado por fuerza a vivir una experiencia que quizás no estaba en sus planes, y Daniel no mete amargura en su corazón. Daniel se deja llevar, pero busca el propósito detrás de esa experiencia dolorosa. O sea, ¿cómo reaccionamos ante los eventos inesperados? Esos eventos que uno no busca, que uno no pide, pero que llegan y que nos atropellan. No es lo importante lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante los eventos inesperados. Si estamos abiertos a discernir qué quiere Dios a través de esa experiencia dolorosa, en qué me quiere usar Dios a través de esa situación, es la premisa. O sea, llevado, tiene 13 años, porque los reyes tienen un complejo, ¿no? Ellos como que siempre quieren llevar a su trono la intelectualidad, quiere rodearse de gente, de consejeros, de gente sabio, porque hay un detalle, dice en el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. En otras palabras, Daniel era un siervo de Dios, pero tenía un alto concepto de la educación y de la excelencia hacia el servicio. Esto nos enseña que nosotros debemos, a pesar del llamado, empíricamente, nosotros tenemos que procurar también prepararnos, y más en el área específica de nuestro don predominante, porque todos hemos recibido un don en particular. El proverbista, el Proverbio 18 dice, el don del hombre le ensancha su camino y lo coloca delante de los grandes. Entonces Daniel, a pesar que era un profeta, él era del linaje, era de la realeza, era de buen parecer, era enseñado en toda sabiduría. O sea que el hombre estaba preparado. Yo me acuerdo cuando David, porque Saúl está siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, y él está pidiendo a sus consejeros el consejo, y entonces le recomiendan traer a un músico que tocare bien. Pero el requisito de David es interesante, porque lo primero es que señala hijo de Isaí. O sea, era una persona que no era solitaria, era una persona que estaba bajo cobertura paternal. Hijo de Isaí, que sabe tocar. O sea, el hombre conocía el instrumento, se había preparado en el arpa. Sabe tocar, que es prudente, que es de buen parecer, o sea, la gracia de Dios, y dice, y valiente, y Dios está con él. Mire las características que debe tener un músico, un ministro de alabanza, ¿no? Y Dios está con él. Entonces, este hombre estaba lleno de requisitos, calificaba, y el rey manda a llamar a este tipo de personas entre Daniel, 13 años, separado de su cultura, de su nación, de su pueblo, de su gente, y toda separación es dolorosa, pero Daniel no guarda rencor en su corazón y está abierto a Dios, qué quiere Dios hacer con él. Entonces muchas veces vamos a ser arrastrados a lugares donde no queremos ir, a lugares geográficos donde tú no quieres ir, y que has sido impulsado por esa misma fuerza del destino profético. Y cuando somos impulsados por esa fuerza del destino profético, aquí no guardemos rencor, aquí lo que tenemos es que buscar la oportunidad de servir. Así como José en la cárcel, él no buscó eso, pero en la cárcel estaba la conexión que lo iba a llevar al propósito, al palacio. No es lo que sucede lo importante, sino cómo reaccionamos a eventos inesperados. Ahora, primer ataque del diablo hacia Daniel
Es un ataque a la integridad, un ataque a nuestra integridad. Señoras y señores, nuestro ministerio es un ministerio que está siendo mirado, observado, y que de una u otra manera depende mucho del buen nombre, del buen nombre. Lo que quiere hacer el enemigo siempre es ensuciar el buen nombre, el testimonio. Sí, el diablo va a querer hacer trampas. Siempre habrá comida. Anote esta frase. Siempre habrá comida gratis en la punta de un anzuelo. Tú miras a José llegando a Egipto y la mujer de Potifar se le regala. Quiere acostarse con él. O sea, siempre habrá comida gratis en la punta de un anzuelo. Lo que quería el diablo a través de ese hecho era quitar la integridad en la vida de Daniel. ¿Qué fue lo que atacó Satanás en la vida de Job? La integridad. Porque cuando el diablo sube a Dios y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón santo, justo, íntegro. Entonces Dios le dice, bueno, él te sigue, te sirve y todo porque tú guardas todas sus cosas, tu mano está sobre él, pero quítale todo para que vea que te va a deshonrar. Y Dios dice, bueno, tócalo, pero no lo mates. Y Daniel pierde tres cosas: pierde salud, pierde recursos financieros y pierde familia. O sea, la integridad va a ser probada por Dios a través del ataque satánico en tres áreas: finanzas, salud, familia. Y cuando Daniel guardó la integridad a pesar de esos ataques, la mujer le dice, aún retienes la integridad, maldice a Dios y muérete. Y el diablo le dice a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y Job ahí con el tiesto rascándose por las llagas, le dice a su mujer, como suelen hablar las mujeres fatuas hablado, que solo recibimos lo bueno de Dios y lo malo, ¿no? Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Job no sabía si era el diablo, si era Dios, si era su mala administración, lo que lo había llevado a esa prueba, pero lo que él sí sabía, que detrás de esa prueba había una recompensa, porque dice la Escritura, con todo eso Job no pecó ni atribuyó de propósito alguno. O sea, detrás de esa prueba viene algo grande, pero guardó la integridad, porque el diablo dice, Dios le dice a Satanás, y aún retiene la integridad, aunque tú me incitaste a que le quitase todo sin una justa causa. Y ahí es cuando el diablo dice piel por piel. Entonces la integridad, señoras y señores, siempre está ligada ese ataque a la integridad con comida. Adán fue atacado ahí con el fruto del conocimiento del bien y del mal. Jesús, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, siempre la integridad va a ser atacada por comida física, comida carnal, ¿no? Ahora, cuando Daniel llega allá al palacio, el jefe de los eunucos ya tenía señalada la porción que el rey había señalado, ¿no? Pero esa porción llevaba comida que la ley de Moisés prohibía, como el chancho, el cerdo, ¿no? Entonces Daniel quiere guardar la integridad. Daniel no quiere fallarle a Dios, porque la integridad es lo que somos para Dios. Los dones es lo que yo hago para Dios, la integridad es lo que yo soy para Dios. Entonces, ahora Daniel le dice al jefe de los eunucos que pruebe con otro tipo de comida. En el verso 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí está el verso clave. Y puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Tres cosas puntuales. Primero, lo aprendí en misión, antes de conquistar una nación, primero hay que conquistar su lengua. Para los que van a hacer misiones, ¿no? Antes de conquistar una nación, primero conquiste su lengua. Daniel aprendió el lenguaje de los caldeos. Número dos, Dios le dio gracia a Daniel. ¿En qué creció Jesús cuando era niño de 12 años? Dice, y le estaba sujeto a sus padres, y Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa gracia es necesaria. Esa gracia la tuvo Esther para entrar al palacio del rey y que el rey extendiera el báculo ante una amenaza de Amán. No era el tiempo de la reina Esther, pero ella le dijo a su doncella, vamos a ayunar por 3 días y entraremos al palacio. Y si perezco, que perezca. Ahora una mujer determinada, esa mujer es la representación de la iglesia hoy. Que tiene que atreverse a entrar a la intimidad con su rey, que es Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores. Que podamos hallar gracia delante de él, que podamos tocar su báculo y que él nos entregue la mitad de su reino para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces necesitamos esa gracia, la gracia de Esther, la gracia de Jesús, la gracia que halló Daniel delante del jefe de los eunucos. Fíjense, el jefe de los eunucos se está jugando su cabeza por 4 personas desconocidas. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo a Daniel, a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Sabes que hay otro detalle aquí, que el diablo quiere etiquetarnos. A Daniel le pusieron Belsasar, a sus amigos Sadrán, Mesad y Abednego. El diablo nos quiere robar nuestra identidad en Dios. Si queremos cumplir el propósito aquí en la tierra, tenemos que estar con la identidad de Dios. Jesús fue afirmado por el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y empezó a desarrollar su ministerio con éxito. Mire, nunca más la Biblia le dice a Daniel Belsasar, le sigue llamando por su nombre, Daniel. No permitamos que las circunstancias o los fracasos del ayer nos etiqueten. Rompamos ese ciclo repetitivo de fracasos continuos, de maldiciones generacionales. Tenemos que romper con aquello. Para eso murió Jesús, para darnos su genética, el unigénito. Y romper, porque después de Cristo no hubo multiplicación de esos pecados de su antepasado según la carne, sino que rompió la maldición generacional y nosotros vamos a romper en el nombre poderoso de Jesús. Daniel, ahora, hay un secreto en las verduras, hay un secreto en esa comida, hay un secreto en comer bien. Hay un secreto maravilloso. Daniel vivió 80, o sea, salió de allá, porque él llega a los 13 más 70 años de servicio en Babilonia, serían 83 años. Y él está ayunando en el capítulo 10 a la edad adulta. Entonces hay un secreto ahí con esa comida, ¿no? Muy bien. Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel
tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como los 4 muchachos. Y verso 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y continuó Daniel hasta el año primero rey de Ciro. Está comprobado, ¿no? La ciencia está comprobando la sabiduría milenial, bíblica, ¿no? Esas inflamaciones por causa de la comida suben a través de los neurotransmisores e infectan el cerebro de muchas personas. La demencia es producto de esas inflamaciones por causa de la comida. Dice que esos neurotransmisores con la flora intestinal que ha sido trastocada por esos alimentos afectan. Bueno, pero este es otro punto. Un día invitamos a Rodolfo que nos hable de la microbiota, pero hay que tener sabiduría en cuanto a este asunto, amado, porque el cuerpo debe acompañar la visión. Muchas veces tenemos la visión, pero el cuerpo debe acompañar la visión. Tenemos que saber conducir nuestro cuerpo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, no hace parte de lo que yo tengo señalado aquí, pero vi algo interesante de sabiduría y yo quiero compartirlo con ustedes, si me permite los directores ahí, Augusto y Enrique. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Ustedes saben que Nabucodonosor tiene el sueño, se le espanta y no recuerda el sueño, llama a los magos y le dicen, dígame el sueño y la interpretación, y los magos dicen, nunca ha pasado así, rey, díganos el sueño y te damos la interpretación. No, ustedes están dilatando, no, si ustedes son magos tienen, o si no, sentencia de muerte. Y entre esa sentencia estaba Daniel y sus 3 amigos. Pero Daniel escucha y él pide un tiempo prudencial. Y aquí, o sea, nosotros podemos estar agobiados en alguna situación de la vida cotidiana, con alguna deuda, alguna situación en cuanto a tiempos físicos. Pidamos tiempo, número 1. Y número 2, busquemos a esos amigos intercesores. Y aquí juega otra vez el papel importante, ¿no? La intercesión. La importancia del ministerio orar sin cesar, de que estemos unidos todos nosotros, orando los unos por los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Daniel, lo primero que hace es pedir tiempo prudencial al rey para que Dios le revele el asunto. Y número 2, busca a sus 3 amigos para orar acerca de este asunto. Y si 3 y 4 con Daniel se pusieron de acuerdo, Dios lógicamente va a dar respuesta a eso que Daniel está pidiendo. Y Dios le respondió a los 3 días y Daniel va delante del rey y le da el sueño y le da la interpretación. Y el rey posiciona a Daniel en una posición de gobierno, de altura, y Daniel en fidelidad y lealtad con sus amigos también pide para que ellos sean ascendidos y tengan lugares de gobierno. Eso pasó en el capítulo 2. El segundo ataque, que el primero es hacia la integridad, el segundo ataque tiene que ver hacia la vida de oración. Si hay algo que el enemigo nos va a tocar, compañeros de milicia, es la oración. La oración. Si hay algo que le va a fastidiar al enemigo, es la oración. Hay un secreto en la oración. Algo pasa cuando oramos. La oración es fuente de poder. La oración tiene algo. Es una ciencia, hay que estudiar. ¿Qué tiene la oración? ¿Por qué la oración es respondida? ¿Por qué la oración nos fortalece? ¿Por qué la oración, a través de ella se abren puertas de prisiones? Mire que Pedro fue soltado porque la iglesia oró por él. O sea, ¿cómo es que una oración libera de la prisión a un reo? O sea, la oración puede levantar a un muerto. Aquel hombre que se cayó, ¿cómo que se llama?
cuando Pablo estaba predicando y cayó de un tercer piso, y Pablo baja y ora por él y el hombre es levantado, ¿no? Entonces Eutico. la oración, ¿ah? Creo ¿Cómo que se es llama? Eutico. Eutico. Creo que Entonces, la oración tiene mucho poder. En el capítulo 6 dice Daniel en el foso de los leones, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. O sea que el intercesor tiene un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu superior. un Diga espíritu conmigo, superior. un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, donde el diablo nos va a querer atacar es en lo que hacemos, en nuestra comunión con Dios. Él nos va a querer estorbar, porque ellos entienden que el éxito de Daniel está relacionado con su intimidad a través de su vida de oración. Por eso planean estratégicamente robar la vida de oración de Daniel. Verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, fíjese, es una trampa porque ellos están exaltando el culto a la personalidad del rey Darío. Y él cae en la trampa porque él es amigo de Daniel y él es seducido. Ahí, eso es un viejo truco. Cuando se seduce a alguien en su falsa grandeza, es capaz de firmar y darlo todo por esa adulación hacia la grandeza de la personalidad. ¿Eh? Hace poco vi un poco aquí de deporte, ¿no? A Adrian Broner, el boxeador de Estados Unidos, que era un prospecto, era discípulo de Mayweather y había ganado 24 peleas seguidas y se enfrentaba a un chino Maidana, y, y este hombre fue adulado por los que le secundaban allí, sus entrenadores, su gente. Tú eres el mejor, es el campeón, lo vas a destruir. Y él no se preparó para esa pelea. Mientras Maidana estaba en Santa Fe, en Argentina, en un campo cortando leña, entrenándose para la pelea de su vida. Hay un dicho en el ejército colombiano, dice, el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. Era el lema en el ejército, ¿no? El entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. Entonces, ustedes, si los que vieron la pelea, vieron cómo Maidana le propició una paliza, aquel hombre salió avergonzado, y nunca más su carrera fue la misma. Hoy, después de muchos años, hizo un mea culpa y dice, me dejé llevar por los aduladores que decían que yo era el campeón y que no iba a ser vencido. Mi ego subió hasta el cielo, pero asimismo la caída fue drástica y desde ese día nunca más volví a ser el mismo. O sea, la adulación es una trampa del enemigo que nos quiere pensar que somos nosotros, no, es Dios, es Dios. Entonces el rey por eso cae en la trampa y firma, ¿no?
Verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y esto es lo curioso, ¿no? Que solo con una sola vez ya era sentenciado, pues Daniel lo hacía 3 veces. O sea que cuanta más fuerte sea la amenaza, más debemos orar, más debemos incrementar la vida de oración. Cuanto más oscura sea la noche, más vamos a orar delante de Dios. Mire, yo les confieso algo a ustedes. Yo entré en una depresión ministerial hace unos años, antes de la pandemia. Yo estuve predicando 6 meses en Estados Unidos, pero seguido, 6 meses predicando todos los días. Llegué a Chile una semana, prediqué esa semana y de ahí me fui al Congreso de Brasil. Lógicamente colapsé. Hubo un colapso terrible y yo no podía dormir, tenía miedo a quedarme dormido, despertaba asustado y era algo terrible. Y lo curioso es que yo iba a predicar, se me pasaba todo, ministraba a la gente era bendecida y cuando salía del altar volvía aquella cosa espantosa y así estuve por 2 meses continuos. Y, y yo decía, la única forma en que yo pueda vencer esto es orando. Y bueno, si no puedo dormir, entonces vigilo. Y me quedaba vigilando ahí en la iglesia. Padre, aquí estoy, Señor. Voy a morir, pero voy a morir de pie orando, Señor. Y si me toca fallecer, fallezco orando. Y en la mañana no podía dormir, me iba a la playa caminando y a orar. Y llegaba a la tarde y no podía dormir, pero orando. Y con un texto bandera. Desmayaría si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra. Ese fue mi texto bandera por 2 meses hasta que Dios me dio la victoria. Pero mientras más el diablo intensifica su ataque, más debemos orar, más debemos clamar. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahí pude comprender el por qué la gente que entra en opresión o en depresión se quitan la vida. Se quitan la vida no porque ellos quieren, sino que quieren escapar a esas sensaciones horribles que siente su cuerpo. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí con Daniel, que el rey quiere ayudar a Daniel, pero es ley de Media y de Persia. Entonces él le dice a Daniel, mire, hay un momento donde usted va a pasar una prueba y usted quiere que lo ayude y el que le quiere ayudar quiere, pero no puede porque Dios dice, no es necesario el foso de los leones. Porque el foso de los leones tiene enseñanza, tiene aplicación. El rey tenía el poder, pero no podía hacer nada. Este era un asunto de la intervención divina por causa de 2 cosas que tenía Daniel: el servicio continuo a Dios y su vida de oración. Porque el rey le dice, Daniel muy amado, el Dios al cual continuamente tú sirves, fíjense, continuamente, él te pueda librar. Y luego al día siguiente, con voz triste, le dice, Daniel muy amado, el Dios al cual tú continuamente sirves, te ha podido librar. Y entonces él dice, sí, oh rey, porque he sido hallado fiel. Y sacaron a Daniel, lo sacaron y metieron a los sátrapas. Y no habían caído a tierra y se lo devoraron. ¿Por qué los leones no comieron a Daniel? Que los leones no comen espíritus, el león come carne. Entonces, los sátrapas estaban en la carne.
Entonces, ¿cómo yo sé que los hermanos de mi iglesia están en el espíritu o en la carne? Cuando llega el circo a la ciudad, te llevo a los hermanos al circo, vamos al circo. Y le digo al encargado de los leones que abra la reja y metemos 2 en 2. Si sobrevive, porque estaban en el espíritu. De lo contrario, estaban en la chuleta. Si hiciéramos ese ejercicio aquí con los que estamos en orar sin cesar, ¿cuántos sobrevivíamos? Pero Daniel, interesante, sale por esas 2 causas, porque servía continuamente y número 2, porque tenía una vida de oración de alta gama. Lo tercero, mis estimados, lo tercero, capítulo 10. Primer ataque a la integridad. Segundo ataque a la oración. Tercer ataque a tu visión. Diga conmigo, visión. Miren, visión sin acción es una ilusión, pero la visión también va a ser atacada. Primero, el diablo ataca para desacreditarte, o sea, en tu integridad, en tu testimonio. Número 2, tu oración, porque es la eficacia. La oración es lo que sostiene la visión. Y por último, va a atacar la visión. ¿Cómo? Tratar de desenfocarte. Hay un texto en Job que dice, te determinarás a sí mismo una sola cosa y te será firme, y sobre tus caminos te alumbrará luz. No sé si escuchan el ruido ese que hay allá atrás. ¿No lo escuchan? Los vendedores ambulantes. Ahí. No lo escuchamos, pronto tienes ¿qué? Está formateado para que no se escuche el trasfondo. Ok. Bueno, vamos al capítulo 10. Dice, en el año tercero de Ciro, verso 1, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Punto. Escúcheme, en la Biblia hay años de calendario que Dios marca, que Dios señala, porque, porque tiene propósitos maravillosos. Por ejemplo, eh, Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. O sea, antes no lo había visto y era un profeta, pero justo en ese año, en el año en que muere el rey, vi yo al Señor. Y eso cambió el destino de su ministerio, porque él no tenía eficacia. La gente estaba sorda a sus palabras. Y él va al templo a buscar fortaleza y se encuentra con la majestuosidad de la gloria de Dios. Y aunque era santo, la santidad no tiene límites. Ahora al ver la gloria de Dios, el ay que era para otros, ahora es para él. Ay de mí que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al rey. Pero ahí cambia la historia de su ministerio porque Dios toca sus labios y le quita la culpa. Entonces, en el año en que muere el rey Usías, en el caso de Jesús dice en Lucas 4:18, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y esto se cumple hoy. O sea, ni se atrasa ni se adelanta. El peligro de los ministerios que se adelantan o se atrasan en su llamada. No, hay que saber discernir los tiempos. Y acá Daniel entendió los tiempos, así como José cuando llegó al palacio y el faraón le muestra los sueños, y entonces él entiende que es el cumplimiento de lo que él había visto cuando Dios le mostraba que José era un gobernador. Bueno, aquí Daniel está leyendo el libro de Jeremías, la profecía, ya lleva 70 años en Babilonia, está haciendo un ayuno por espacio de 21 días, y desde el primer día que dispone su corazón para humillarse delante de Dios y comprender el tiempo exacto de la salida. Y aquí hay un gran paralelismo, amados hermanos. Nosotros somos ese Daniel, estamos en el exilio, porque estamos en un mundo que se pierde, pero ese mundo tiene que tener una salida hacia la tierra santa, hacia Jerusalén, ¿no? Que es la tierra prometida, la salvación de sus almas. Pero nosotros tenemos que tener comprensión de las visiones, los sueños, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel,
llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Si hay algo que dijo Netanyahu al ayatolá de Irán, es que ellos, por favor, que tuvieran prudencia. Te lo digo en las Naciones Unidas, porque en la antigüedad, y le citó este texto, siempre hubo comprensión entre los gobiernos de Irán con Israel, y mencionó a Ciro, mencionó a Artajerjes, mencionó a aquellos que ayudaron a Nehemías, Esdras a la reconstrucción del templo, mencionó a Ciro. Y dijeron, no sean bobos de volverse en contra de la nación de Israel. Israel tiene una promesa. Al que bendiga Israel será bendecido, el que maldice Israel será maldecido. Y ellos, los iraníes, no quisieron escuchar. Entonces, dice que el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Ahí tengo una enseñanza sobre el lino fino, un día se los voy a compartir, ¿no? Y su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquel avión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió de fallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, amados hermanos, Daniel está intercediendo ahora por la nación, orar sin cesar, ora por las naciones, orar sin cesar, oró por Medellín, orar sin cesar, oró por Colombia, orar sin cesar, oró por los países representados, por Perú, oró por Estados Unidos, oró también por República Dominicana, en representación de la cantante, aunque vive en Estados Unidos, pero es de ese lugar. O sea, orar sin cesar es un ministerio que tenemos que darle el peso y el valor. Es un ministerio que representan los ojos, que representan la revelación, que representan la visión. Dios nos ha colocado a ser parte de este ministerio, porque vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, vamos a dar una palabra puntual, profética, vamos a advertirles a la iglesia acerca de los tiempos, amados. O sea, orar sin cesar no es simplemente una reunión de amigos, de camarería, que disfrutamos allí una buena comida. No, 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 no. Dios nos ha colocado con una responsabilidad bien alta delante de Él. Bien alta es nuestra responsabilidad como ministerio, orar, aunque representamos otros ministerios, pero la base de nuestro ministerio en particular es orar sin cesar, pero orar sin cesar también ha sido colocada para advertir naciones, pueblos, y al propio pueblo de Dios y a los gobernantes de la tierra.
Entonces, tengámoslo bien presente, amados hermanos. Daniel está orando desde el primer día, Dios le revela, le manda el mensaje, pero el príncipe de Persia, él se le opone y el mensaje demora 21 días y no claudicó en su persistencia en cuanto a la oración hasta que algo se quebró y el mensaje llega a... Amados, el reino es por comunicación. ¿Se acuerdan de Pablo que él subió al tercer cielo? Para subir tuvo que haber sido Dios porque hay una interferencia en el segundo cielo. Dios le lleva, le revela el ministerio o el misterio de la gracia para nosotros los gentiles. ¿Te acuerdas que Pablo baja con la revelación? Pero ahora, aquí, hay una guerra tremenda ahora en estos momentos, hermano. Se me reveló algo poderosísimo. Pablo sube, baja la revelación para la iglesia, el misterio de la gracia, pero ahora Daniel está intercediendo para la salida de su pueblo a la tierra de la promesa, pero hay una intervención en el mundo espiritual. ¿Cuánto estamos aquí? Hablaba de que el reino es comunicación. Escúcheme bien. Pablo, cuando va a la reunión de la iglesia en Jerusalén, dice que procuró a los apóstoles que tenían cierta reputación y los encontró a Pedro, Juan y el otro, ¿quién es? Jacobo. Y ellos dicen, nada nuevo me comunicaron. O sea, el reino comunica información. Pablo tenía la información cuando subió al tercer cielo, pero él quería ver si había algo más de lo que había recibido y esos tres no le comunicaron nada. Daniel en la intercesión recibe un comunicado, un mensaje específico para la salida. Orar sin cesar es el pueblo que Dios levanta, el ministerio que Dios levanta para abrir la brecha, para traer información con relación a los tiempos, amado. Eso yo estoy recibiendo para ustedes, para nosotros, como orar sin cesar. No es un grupito que se pone allí a interceder y a orar. No, 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 no. Estamos posicionados para bajar comunicación, información del reino para traspasarla por medio de la iglesia. Va a comunicar lo que el orar sin cesar va a bajar de los cielos. ¿Usted cree eso, amado? ¿Usted lo recibe? Amén, amén, Y Amén, eso amén. es profecía. amén. Esto es profecía, no solamente Amén, amén. enseñanza. Eso es Leo, es profecía. más, Leo, Dime. mientras está pasando todo esto, Dios me pide a todos los que te estamos escuchando orar en el Espíritu, apoyarte. Amén, amén. Si hay una guerra aquí terrible que interfiere en lo que yo estoy orando, ¿no? Una guerra. Vamos a orar un tiempito, 2, 3 minutos, 4 minutos, y alguien toma la vocería en la oración intercesora. No sé si Augusto quiere abrir. Intercedemos, vamos a orar, vamos a orar. Perfecto, Dios, amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, aquí sí, recibiendo lo que ya tienes atesorado para nosotros, Señor. Y no queremos dejar escapar este momento de tanta revelación, bendito Dios, de tanta responsabilidad para tu pueblo, Señor, como lo acaba de manifestar tu siervo Leo. Esto no es un llamado cualquiera, no es una libre adjudicación, Señor. Esto eres tú, bendito Padre, en medio de tu pueblo, y lo estás confirmando una vez más, de que orar sin cesar no es un ministerio cualquiera. Están representados por hombres, Señor, que tú le has dado esa carga para interceder, para, Señor, traer lo secreto de tu reino y revelárselo a tu pueblo, bendito Dios. Gracias por esa responsabilidad, gracias por ese tiempo, gracias por que una vez más confirman, Señor, que este es el tiempo para el que hemos sido llamados, Señor. Ayúdanos a estar parados en la brecha, ayúdanos a estar, Señor, enfocados, Señor, en lo que tú tienes para delante de nosotros, bendito Dios, y por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestras congregaciones, nuestras ciudades, nuestros países, bendito Dios, por el mundo entero. Tú tienes representantes en todas partes, Señor, y a cada uno en el lugar de su asignación, en el sitio geográfico. Nos paramos en la brecha, Señor, a orar, a interceder, a pedir, Señor, para que
tu plan, Señor, siga adelante para que tu plan se cumpla, bendito Dios, para que aligere nuestras cargas, porque un secreto en esa revelación es aligerar las cargas, bendito Dios, porque tú no te has olvidado de tu pueblo. Y aquí estamos, bendito Dios, recibiendo y en este momento tan especial, recibiendo de parte de ti, confirmando una vez más que para estos tiempos hemos sido llamados. Te damos la gracia a ti, Señor, la gloria, el honor, bendito Padre. A ti sea toda la alabanza. En ti confiamos, en ti creemos y en ti esperamos, amado Jesús, amado Señor. Gracias por esta revelación tan grande. Gracias por la vida del pastor Leo, que siempre trae una palabra a tiempo, y esa palabra dada a tiempo, qué buena es, bendito Dios, para animarnos, para confortarnos, para establecernos, Señor. Gracias, bendito Dios. Pido tu bendición para cada uno de los que estamos aquí. Aleja cualquier ruido, cualquier carga, cualquier cosa que quiera interponerse. Tú nos diste una palabra como se la has dado a Daniel, aunque le quisieron cambiar de nombre. A mí también se me reveló de que aunque el Hades trate de poner sus puertas, sus cerrojos, no va a prevalecer. Y esa es una palabra y esa es una promesa a la cual hoy nos aferramos, bendito Dios, para llevar a cabo esas maravillosas promesas que tú tienes para tu pueblo en días como estos, bendito Dios. Gracias, amado Señor, por la vida de Leo. Gracias, amado Señor, por la vida de todos los aquí reunidos. Pedimos tu bendición, pedimos tu revelación, tu confirmación en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. ¿Alguien Mire, más? ¿Alguien más? Pastor ¿alguien Salomón. más quiere intervenir aquí? Les propongo algo, mi hermano. Sigue predicando, mi hermano, no te detengas. Sigue predicando, que nosotros acabamos a orar en el Espíritu. Fue bien claro Amén, el Señor. amén. Nosotros oraremos en el Espíritu, pero tú no detengas la obra que Dios está haciendo a través de tu boca. Amén, mi amado. Amén, amén, amado. Respeto. Ok. Mire, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, lo primero es que le aconseja que no temas, porque el diablo lo que pone es el temor para paralizarnos, el temor a que la gente va a morir, el temor a que va a haber un accidente, el temor a que se van a morir de hambre, el temor lo va a poner el enemigo, pero no temas, no temas, porque desde el primer día que disponemos nuestro corazón a escuchar a Dios y a humillarnos, Dios envía el mensaje del cielo para nosotros. Y escúcheme, Daniel estaba en una situación terrible de debilidad, sin fuerzas. Mire, el comunicador de Dios, no importando su condición en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, sigue siendo el comunicador de Dios. No importando tu situación en tu carne de debilidad, eres el comunicador de Dios. Portas una palabra, portas un mensaje del cielo, portas una partícula de la eternidad que va a tener una connotación poderosísima. Yo le contaba en la preliminar a Augusto que hace 20 años yo estuve aquí en Valledupar y prediqué bastante. Y después me invitaron a una iglesia grande, y el hombre cuando entré me abrazó y me dijo, varón, cuando yo era apenas una visita en una iglesia, usted fue a predicar del pastor Aníbal y usted me dio una palabra y yo ni sabía que era eso, pero sin embargo atesoré esa palabra. Hoy está pastoreando una mega iglesia. A veces no tenemos ni idea lo trascendental que puede hacer una palabra que tú sueltas sobre un hombre o una mujer, pero que esa palabra se va a multiplicar al millón por uno, como Ananías a Saulo cuando oró y le dice y le confirma su ministerio, porque Dios le comunica algo a Ananías y Ananías dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y le anunció con detalles la asignación de su ministerio. Nunca más escuchamos a Ananías, pero vemos un ministerio
poderosísimo en Pablo, llenando todos los territorios de los continentes con el mensaje del Evangelio de la gracia. Entonces, amados hermanos, eres el comunicador, no importando tu condición física, eres portador de una palabra que tendrá una connotación en el presente y en el futuro, cuando tú la envías sobre esa persona, sobre ese lugar, sobre esa nación. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel vino, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recibí las fuerzas. Ok. Daniel está recibiendo la revelación de la palabra que era para esos días con relación al retornar el pueblo y él a la tierra de donde salieron, a restablecerse después de 70 años de esclavitud, después de 70 años de exilio, de ser deportados. Ahora Dios le está revelando a Daniel con esas luchas terribles en el mundo espiritual y con su debilidad. Ahora es fortalecido porque hubieron 3 toques, un toque a nuestros labios, el primer toque, un toque a la profetización. Número 2, un toque de fortaleza, un toque para fortalecer también a otro, porque luego Daniel dice que ministra al rey y lo fortalece. Entonces vamos a fortalecer gente en posición de gobierno. Vamos a fortalecernos nosotros mismos y somos portadores de una palabra específica. Yo bendigo a orar sin cesar, bendigo este ministerio que nos bendice a nosotros. Yo creo que el éxito de los ministerios en particular está basado en el ministerio orar sin cesar, porque es el fundamento, el ministerio invisible, el que no es público, pero el que gerencia todas nuestras actividades a través de esa oración intercesora que cada uno de nosotros hacemos para la gloria del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, amados consiervos. Eres valioso, eres valioso. Te bendigo grandemente. Amén, hermano. Tú también eres valioso. Augusto, entrego allí, pues, doy gracias a Dios por este momento. No, muchas gracias. Pues antes de entregar, te pido que siga ahí fluyendo y orando por todos nosotros y bueno, ya al final. Quiero también que me acompañen en la oración hacia la pastora Edith, una guerrera, está atravesando un momento difícil, un tumor. Los médicos van a hacer biopsia para ver si es negativo o es benigno. Estemos orando. Es una mujer que Dios está usando grandemente a pesar de todo. Ha abierto iglesias en Blumenau, una ciudad muy cercana a Navegante. Vamos a estar orando por ella. Padre, gracias por orar sin cesar. Intercedemos por cada uno de los ministros de fuego que están aquí, a Salomón Zabaleta, su asignación apostólica ahí en Barranquilla y en Colombia. También por el pastor Quique Zúñiga en Lima, Perú. Oramos por lo que tú estás haciendo a través de su vida, en el desarrollo de su ministerio allí en la capital de Perú. Oramos también por el pastor Pepe Salén, por todo lo que está haciendo, Señor, en la selva y en las montañas, en la serranía, en la capital y en los pueblitos más lejanos. Oh Dios amado, esa palabra puntual que tú le has dado a él, Señor, él ha ministrado a un cierto tipo de personas, deportistas, oh Dios, de su país y de otros, oh Dios. Síguelo usando en esa influencia maravillosa, oh Dios. Bendecimos a Sergio Palma, bendecimos a la pastora Mari, a su esposo Julio, el pastor Julio,
a Emanuel Gallego, a Juan Carlos Cardona, su amada esposa e hija. Bendecimos, oh Dios del cielo, a Augusto, bendecimos a todos los participantes de Orar Sin Cesar. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que podamos seguir estando unidos en un mismo espíritu, en un mismo parecer, en un mismo sentir, en unas mismas palabras, oh Dios del cielo, orando los unos por los otros y cumpliendo así la ley de Cristo, oh Dios. Oro, Padre Celestial, por lo que estamos haciendo aquí en Valledupar, por este tiempo aquí en Colombia, oh Dios amado. Gracias te doy porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias. Gracias, oh Dios, por lo que hiciste con la mamá de Augusto. Gracias por el pastor Luis, por la intervención que fue un éxito. Gracias, oh Dios, porque eres bueno, por sacar de la cárcel a Luis. Y creemos que tú harás una cosa extraordinaria, maravillosa en la vida de la pastora Edita. Lo declaramos así en la pastora Edita. Creemos, Señor, que tú obrarás, que tú obraste un milagro en ella, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Solo agradecimiento para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Que estoy aquí sola con mi mamá y me está diciendo que si pueden orar por ella. Claro que Aquí sí. estamos, pero ella se las muestra más. Mira, el tienes que nombre abrir la completo. para que puedas Lilinés. ver a Augusto y al pastor Leo y al pastor Quique, están aquí, mira. Sí, ellos van a orar por ti. ¿Sí? ¿Cómo se llama Augusto? Lilinés. Lilinés. Padre, gracias por la vida de Lilinés, Señor. Este es un tiempo maravilloso que tú estás con ella, Señor, trabajando fuertemente en su interior, hablándole a su espíritu, Señor, hablándole a su ser. Gracias por la vida de ella, oh Dios, por prolongar años de vida, Señor. Padre Celestial, para no traer tristeza en el corazón de Augusto, ni en el corazón de su familia, ni en el corazón de nosotros, oh Dios del cielo. Padre, gracias por conceder este regalo, este privilegio, Dios amado. Gracias, oh Dios. Solo agradecimiento para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Gracias por la vida, Señor, del Linet. Declaramos, oh Dios del cielo, esta recuperación total, especial en su vida, oh Dios amado, y que ella pueda ser una intercesora más del ministerio Orar Sin Cesar. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Amén, amén. ¿O mamá? Amén. Amén. Deja que puede hablar. Bueno, aprovecho ahí que mi madre está. Aprovecho ahí que para hacer ahí el empalme, porque precisamente hermosa. Quería compartirles. Dígale gracias. Muchas gracias. Quería compartirles eso porque la verdad que es un milagro lo que está pasando con mi mamá, pero lo bonito como el Señor cuida de nosotros para no añadir tristeza sobre tristeza, como lo mencionaba Pablo. Ya el pastor Rudy, cuando mi mamá se cayó, ya el pastor Rudy había lanzado una palabra, y en ese momento de confusión donde ya prácticamente la estaban enterrando, vino a mi memoria la palabra de que había soltado el pastor Rudy, donde decía que tenemos madrecita para muchos años. Y yo dije, no, ahí no va a pasar nada. Y llamé a Maribel y yo le dije, recuerde la promesa, recuerde la palabra que soltó el siervo de Dios. Y los diagnósticos cambiaron, o sea, todo cambió. Los médicos ahí dañándose la cabeza, tratando de averiguar qué era la causa. Y yo les dije, no, pues que no vamos a hablar de la causa de la enfermedad, vamos a hablar de la causa de la salud. Y aquí mi madrecita ahí todavía dando testimonio de ello, porque madre, déjame decirte, largo camino te espera, así que no te preocupes, que Dios está en control. Aprovecho para honrarte, madre, y yo sé que el enemigo puede tratar de armar sus cerrojos, sus puertas. El Hades no va a prevalecer porque tienes un pueblo orando por ti, hombres de Dios orando por ti. Es un privilegio porque el Señor nada se le pasa por alto, y te ha puesto a ti, madre, como punta de lanza en confirmación de este ministerio. Están pasando tres cosas simultáneas. Es bien interesante porque las tres cosas simultáneas
son muy allegadas al Ministerio Orar Sin Cesar. Es la salud del Luis Calderón, la salud de mi madre y la salud de la pastora Edith. Y Dios nos va a dar la victoria a todos. Es una cosa increíble, como quien dice, no estoy trabajando solo en un área, estoy trabajando en conjunto, estoy trabajando en muchas áreas. Así que aprovecho para darle gracias a todos y para confirmar, de eso se trata, dar esos testimonios para afianzar nuestra fe y que Dios no se ha olvidado y que Dios está en medio de nosotros. Y es bonito cuando vemos así la presencia de Dios, confirmando una vez más de que Él está en control de todo, que Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Muchas gracias, pastor, por tantas enseñanzas tan profundas. Qué cosa maravillosa. Cada día la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cada día nos sorprende por esas verdades espirituales, esas revelaciones tan grandes. Gracias por toda su palabra, por dejarse utilizar nuevamente. Pasa el común denominador de aquí de Orar Sin Cesar, es que alguien cancela, y es porque el Señor tiene algo poderoso para su pueblo en esta mañana. Y el pastor Bismar llamó al pastor Leo, que yo tenía el pastor Leo para la próxima semana. Y entonces ya él cambió todo. Y prepárese, Pepito, porque si la próxima semana estás disponible, tú eres el siguiente. Y después el pastor Salomón. Así que pues los dejo de una vez agendados, si pueden. Sería una bendición para todos nosotros. Maravilloso, con mucho amor, pastor. Sí, el otro sábado yo me probamos y estoy. Qué bendición, pastores, qué bendición, qué palabra poderosa, verdaderamente. Lo que Dios está acelerando. Tomo mucho esa palabra de Daniel porque no importa la edad que tengamos, escuche, tenemos que ser preparados y aprender de las autoridades que tenemos encima, así no sean cristianas. Cada dificultad es una adversidad y cada adversidad es una oportunidad para poder aprender de ellos y poder ejecutar. En estos tiempos se están abriendo puertas donde menos pensamos y se están cerrando las puertas en lugares que uno cree y hasta puede endurecer nuestros corazones. ¿Cómo se pueden cerrar estos hermanos? ¿Cómo pasar? Pero no, son oportunidades que Dios está abriendo nuevas puertas para conquistar el mundo. Gracias por este equipo, gracias por este gran ministerio de oración. En Brasil hemos visto cosas, imagínate, fui a una gira de unas iglesias bautistas, y uno podría pensar que bautistas son un poco más reservadas. ¡Qué fuego verdaderamente las iglesias bautistas! En profecías, en don de lenguas, en todo. Era maravilloso. Y vienen cosas grandes. Tenemos que estar más unidos, porque la única manera que el mundo sepa que Cristo vino es cuando seamos uno. El sábado estoy con poder y gloria aquí. Los amo. Pastor Pepe, aprovecho porque en estos días hubo una conexión divina, porque yo llamo los tiempos del Señor, y me acordé mucho de ti porque el ministerio, a raíz del cierre, el búnker de Pepe, lo va a llevar a otro nivel. Por ahí hay una persona con mucha influencia que está en este momento nuevo en Perú, es un jefe allá en la embajada, y estuve hablando con él así en estos días. No lo conozco, tiene mi apellido, pero él te va a llamar y va a llamar al pastor Quique, Henry González. Lo que él está haciendo, él se los va a comentar. Yo no les puedo decir en este momento aquí, pero cuando él lo llame, es una persona muy influyente allá en la embajada. Así que él les va a dar su llamadita. Y yo no sé por qué yo sentí cuando estaba hablando con él que va a haber una conexión donde él te va a poder ayudar y tu ministerio va a ser... nunca ha sido pequeño, porque el Señor te ha puesto en muchas partes, pero algo va a pasar ahí que va a acelerar todas las cosas. Hay que prepare de que si has estado ocupado ahorita, sí que más. Hasta de pronto, nos vemos pronto por allá.
Maravilloso, pastor, qué maravilloso. Yo creo esa palabra, que están abriendo puertas grandes, que cuando Dios te saca de un lugar a su manera, es porque te pondrá en otro lugar a su manera. Es maravilloso, es Así, maravilloso. Yo creo en ese contacto. Yo he soñado con un contacto así, de por ese medio, embajada, no sé por qué. Esta ya, noche ya, justo. él acaba de llegar, está en este momento acomodándose, creo que se está quedando allá en el Hilton, por ahí me mandó unas fotos, y lleva 2 semanas, va a llevar su familia, va a llevar todo. Él va a estar allá posiblemente 3 años porque ya se va a retirar, pero va muy pegado a Dios, una persona temerosa de Dios y una persona muy influyente. Yo no lo conozco, sino que hablé con él en estos días y ya era como si no hubiéramos conocido de muchos años, pero sé que va a ser una persona que te va a ayudar mucho allá y al pastor Kike. Así que él los va a llamar en cualquier momento. Anótele, Henry González. Henry González. Y si quieren, averigüen ahí en el periódico a ver quién es. Ya deben haberle hecho publicidad. Pero se las dejo ahí, después que hablamos de eso, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermanos, dar gracias a Dios por la palabra del pastor Leo, bendecirlo ahí en la misión que él está haciendo en Valledupar y dar gracias a Dios porque siempre el Señor tiene para nosotros una palabra fresca y oportuna y hemos escuchado con bastante agrado y gozo la palabra de Dios que nos alienta, nos da nuevas fuerzas y que también hemos escuchado profecía y tanta palabra poderosa del Señor. Muy contento, los bendigo a todos, doy gracias a Dios por las respuestas de las oraciones en la salud del pastor Luis Calderón. Él se está recuperando ahí en el hospital, tiene todavía para unos días más. Su hijo regresó ya a Estados Unidos, la esposa se ha quedado aquí en Perú, necesita darle apoyo, estar con ellos. Y ayer me fui a despedir de su hijo que hoy viajaba y el pastor Calderón está ahí recuperándose. Ha sido bien traumática la operación, así han abierto los pulmones y lo han operado, ¿no? Entonces él está un poco adolorido, pero él tiene la fuerza del Señor y estamos ahí apoyándolo en todo. Muy bien, y también estemos dando gracias a Dios por la vida de Inés, la vida de nuestro hermano Augusto, y también oremos muy fuertemente por la pastora Edith, por su recuperación y que todo diagnóstico sea revertido por el Señor y que salga adelante y que continúe haciendo su buena obra. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Pastor Quique. Pastor Salomón. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias le damos al Señor por la vida del apóstol Leo. Y antes de decir algo, quisiera comenzar por corregirme a mí mismo. Yo dije, oremos así como dijo el siervo, oremos en el Espíritu. Y me salté un nivel muy importante. Y una de las cosas que debemos de tener muy presentes es el lenguaje. El que predica o el que enseña hable conforme a las palabras que Dios da. Y ese es lo que tenemos que tener en cuenta, el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios lo podemos aprender en la medida en que podemos aprenderlo en las Sagradas Escrituras. Y allí dice que pues el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. No dice dice con. En la escalera de la intercesión, primero está con y después en.
Entonces, pues, para que Salomón lo tenga en cuenta y si a ustedes les place, pues también recojan esta bendición. Primero es con y después en. Hay quienes pretenden orar con y no lo logran. Y hay quienes oran con, pero no logran llegar al en. Y eso es muy importante. Una cosa es orar con y otra cosa es orar en. El con tiene que remitirse y el con tiene que resignar todo lo que él es al en, que es el Espíritu Santo. Y antes de comenzar, yo quiero orar por el hermano e invito a todos ustedes, mi hermano, que oremos por el pastor Pepe Selen. Amén. Vamos a orar por él. Padre que estás en gloria y majestad, presentamos a tu siervo, Pepe Selen, clamando a ti, bendito Dios, por una cobertura muy especial de parte tuya, para él, para su vida, para su integridad, en todo lo que tiene que ver con su vida, con su integridad, con su salud, en todo lo que tiene que ver con lo que él está haciendo y con lo que él es. Guárdalo en el hueco de tus manos, como un día hiciste con Job, Padre mío, y hoy lo estás haciendo con todos los justos en Cristo Jesús. Esto se manifiesta de una manera poderosa e indefectible, Padre mío, en tu siervo, Padre mío, en todo lo que él es y en todo lo que él hace. Asimismo extendemos y te rogamos que tú extiendas, al extender nosotros nuestra oración en favor de sus seres queridos y familiares y de sus bienes, que tú también extiendas tu cobertura, el triple cerco de la bendición divina, el triple cerco de la protección divina, sea sobre tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Padre mío. Dale sabiduría, dale prudencia. Ayúdalo a ser previsivo en todo movimiento que vaya a hacer. Porque el enemigo, Padre eterno, anhela destruirlo. Pero por sobre todas las cosas, asesinarlo. Tú no lo permitirás. Porque tu pueblo aquí presente, unido, clamamos a ti. Para que todo permiso, Padre mío, que conlleve ataque contra la vida, Padre mío, de tu siervo, le sea negado. Y si tú le dieres permiso para atacar, sea para tú glorificarte. Ocúltalo en el hueco de tus manos. Escóndelo, Padre mío, debajo de tus alas. Sea él bajo la cubierta de tu Santo Espíritu. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, lo defienda a él y a sus seres queridos y a sus bienes. Ángeles, Padre mío, envía alrededor de él para que lo defiendan y para que sus pies no tropiecen en piedra alguna. En el nombre de Jesús. Todo tipo de accidente, todo tipo de ataque en forma de accidente automovilístico, terrestre, acuático, marítimo, aéreo, que se quiera manifestar para atentar contra la vida del hermano pastor Pepe Selen. Lo declaramos sin poder, les declaramos sin poder, les quebrantamos, les destruimos. Y todo demonio relacionado con este plan satánico que ha sido descubierto por el Espíritu Santo y manifestado a sus hijos, ahora mismo, Padre mío, sea
quebrantado en el nombre de Jesús. Y es quebrantado por el poder de la oración que de nosotros fluye a ti, Padre mío, para que el poder de tu Santo Espíritu, Padre mío, en el mundo espiritual y en el mundo físico, quede sin poder todo atentado contra la vida de tu siervo Pepe Selén y contra la vida de su esposa, tu sierva, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Guíale siempre, Padre mío, a hacer revisiones periódicas. Bendito Dios, sobre todo automóvil donde él se vaya a montar, que sea de su propiedad o que le presten. Padre, en el nombre de Jesús, que lo que él puede hacer lo haga y ayúdalo a entender y comprender y a tener muy presente esto que estás diciendo, Padre, a través de mi boca. Gracias, Señor. En el nombre y para la gloria de nuestro Señor y Rey Jesucristo, te lo pedimos, Dios. La vida de tu siervo está en tus manos. He aquí, Padre mío, que tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Tú eres el que abre y nadie cierra. Toda puerta, camino a la muerte. En lo que concierne a la persona de tu siervo y de su esposa, Pepe Selén y ella. Aleluya, Rey. Gracias, Ahora está Padre. cerrada. Amén. Y toda puerta, la bendición, conforme al Evangelio según San Juan 10:10, Padre eterno, está abierta delante de él. Que te lo hemos pedido y a ti te ha placido concedérselo en el nombre y para la gloria de Jesús. Guárdalo, Padre mío, de algo muy hermoso que predicó tu siervo, más bien tu Santo Espíritu por boca de tu siervo, de las adulaciones. Porque la adulación, Padre mío, muchas veces es como la enfermedad que en una manera silenciosa, la hipertensión, se manifiesta sin que la persona que la tiene se dé cuenta. Y al final, cuando se ha dado cuenta, la persona ya está destruida. Guárdalo de todo ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 pastor, gracias. Gracias, mi pastor, tomo toda palabra tuya. Te amamos, estoy con mi esposa aquí. Pastores, Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Bueno, Otra cosa que quería decir, hay dos cosas que me impactaron. Todo lo que Dios dice impacta. Pero hay dos que quise recoger y tener muy en cuenta. Y una está en 1 Corintios capítulo, a ver si me acuerdo, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas se han escrito como ejemplo a nosotros. O sea, todas las cosas que le sucedió al pueblo de Israel delante de la presencia del Señor por causa de sus caminos que determinaron torcer delante de la presencia del Señor. Nosotros esto debemos recogerlo para aprender de las experiencias negativas que a otros les ocurran para no vivirlas nosotros. Que si hemos de vivir experiencias negativas, sean por mandato y voluntad divina, o de lo contrario, nunca jamás las experimentemos por cuenta propia. Y segundo, está Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, reafirmando lo que salió por boca del hermano Leo. Y ella dice que Dios a quien agrada a Dios, Dios le da ciencia, gozo y sabiduría.
pero al impío le da el trabajo de recoger y amontonar las riquezas para aquel a quien a Dios agrada. De tal manera que las riquezas en las manos de los impíos, Dios las pone hoy, o lo da a conocer hoy, a disposición del grupo Orar Sin Cesar. Pero tenemos que hacer lo que nos compete hacer y pedirle al Señor que a cada uno de nosotros, los soldados que estamos allí, por gracia y misericordia suya, escogidos por Él, nos marque el lugar y nos asigne el lugar que debemos de ocupar en el campo de la batalla. De una manera muy especial, lo que le dije una vez a Augusto. No quiero ponerle remoquete ningún título, sino Augusto. En señal de amistad. Que necesitaba, quizás se le olvidó, tener alrededor de él un número de hermanos fieles en Cristo, fieles a Cristo, que orasen por él porque se venían ataques en contra de él. Porque ahora eres muy odiado en el infierno, pero muy amado en el cielo. Amén. Se te conoce en el infierno, pero eres reconocido en el cielo. Y así como aumenten los deseos y los despropósitos de Satanás para contigo, Dios, mediante la oración de muchos, obrará en favor de uno y su familia. Ese eres tú. Pero también que esta oración no solo te sea tan solo en favor tuyo, sino en favor de todos los que realmente han de formar parte de este ministerio. Y le ruego a Dios que pode. Y si yo soy uno de los que han de ser podados, que Dios pode. Pero que Dios pode para que este ministerio estén los que Dios quiere que estén y sean los que Dios quiere que sean, formando parte del mismo, para la gloria suya de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Este grupo, quiero decirlo aquí delante, porque sé que hay algunos miembros aquí del ministerio. Debe de ser filtrado para que no sea infiltrado. Yo sé que tú eres sabio y muy inteligente. El grupo de oración que va a orar por el ministerio, orar sin cesar, en el servicio a él donde Dios le envíe, debe ser filtrado por Dios y debe ser avalado por la iglesia, en este caso nosotros. Porque si no hacemos así, no permitimos que Dios haga así y nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, el diablo infiltrará este grupo de oración que ha de orar por los que oramos y le servimos a Dios en el ministerio sin cesar. Porque una cosa es el grupo sin cesar y otra cosa es el ministerio sin cesar. Ten muy en cuenta eso, mi hermano Augusto. Amén. 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 Te paso la balota. No sé si alguien quiera hacer un último aporte o yo lo aprovecho a usted, Pastor Salomón, para que nos despida. Pero antes de hacerlo, quisiera abrir el espacio para si alguna otra persona tiene algún comentario o si no, lo dejamos así muy bendecido. Atesoren todas esas revelaciones de hoy.
atesoren todas las palabras que fueron dadas hoy y sigamos parados en la brecha, orando sin cesar. ¿Alguien más? Si no, Pastor Salomón, pues ya que para no interrumpir esa inspiración, despídanos si es tan gentil. Padre, gracias por invitarnos a este banquete, Señor. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Te damos toda honor, toda honra, todo honor y alabanza por lo que tú eres y por lo que tú haces. Gracias por este grupo, Orar Sin Cesar. Gracias por el ministerio, Orar Sin Cesar. Gracias, Dios. Bendito Jehová, te ruego que cada día tú sigas iluminando el entendimiento de tu siervo y guiándolo a toda verdad en la escogencia de aquellos quienes han de traer palabra al grupo Orar Sin Cesar y al ministerio Orar Sin Cesar. El uno no es sin el otro, ni el otro sin el uno. En el nombre de Jesús. Padre, ahora despídenos de este culto a ti. Que al hacerlo, Padre mío, lo hagamos con la bendición tuya. Jehová Dios triuno, fortalecidos en ti, en el poder de tu fuerza. Que este gozo, que esta bendición que tú has derramado en nosotros, las ricas bendiciones con que nos has bendecido, las atesoremos. Y no las olvidemos, Padre. En el nombre de Jesús, el resto del día, el resto de lo que resta de este año y el resto de nuestra existencia en esta tierra, en tus manos, Señor. Dándote gracias por este culto, por este tiempo en tu presencia y por todo en el nombre de Jesús. Quedamos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Salomón, y muchas gracias, Pastor Leo, por esa maravillosa palabra nuevamente, y gracias a todos por hacer el esfuerzo y acompañarnos, como dice el Pastor Pepe Selén, que aplica, dice, como dice el dicho de los boceadores, es mejor dar que recibir. Aquí damos de nuestro tiempo, pero recibimos muchas bendiciones. Así que gracias a todos y espero que, así como yo he sido bendecido, todos ustedes hayan recibido y hayan sido bendecidos en esta mañana. Fuerte abrazo, que la pasen bonito. Pastor Pepe, después lo llamo, ¿ok? Para darle las coordenadas. Maravilloso, pastor. Listo. El otro sábado con poder y gloria. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos. Muy bien. Bendiciones para todos. Chao. Gracias por acompañarnos. Chao. Ok, llámame. Igualmente, Dios los bendiga. Bendiciones, Pepe. Bendiciones para todos. Estamos en contacto. Chao.